tener la enseñanza de la palabra de Dios. Abra su Biblia en dos pasajes. Primero busque el pasaje donde tuvimos la lectura de la Biblia, que fue segundo de Samuel, el capítulo número 9. Segundo de Samuel, capítulo 9. Puede ponerle alguna marquita ahí o algo. Y vamos a regresar y luego vamos a volver a regresar al segundo pasaje. El segundo pasaje que quiero que busquen es Gálatas. Gálatas capítulo 2, por favor, Gálatas 2, versículo número 20 y 21. Gálatas 2, versículos 20 y 21. Vamos a leer este primer texto y después vamos a orar, y cuando terminemos de orar vamos a 2 de Samuel 9. Muy bien, vamos a leer entonces. Sígame con su vista, mire lo que dice la Biblia. Estamos en Gálatas capítulo 2, versículos 20 y 21. Dice así la palabra de Dios: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Note lo que Pablo está diciendo, y dice al principio del versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado. En otras palabras, Pablo está diciendo: yo estoy crucificado al igual que Cristo fue crucificado. La vida cristiana, hermanos, no consiste ni consistirá jamás en añadir a Cristo a nuestra vida, sino morir a nosotros mismos y ceder al Señor el gobierno del yo, para que Cristo sea en nosotros, para que Él viva en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado, es el título de este mensaje. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por nuestros visitantes, Señor. Gracias porque nos acompañan en esta tarde. Y gracias también por los hermanos que han tomado de su tiempo en venir y estar aquí. Gracias por mis hermanos que pudieron invitar a nuestros visitantes, Señor. Y ayúdanos a ser buenos hermanos, Señor. Ahora te pedimos que nos hables. Señor, dame de tu presencia, de tu poder en mis labios. Unge mi lengua, Señor, y mis pensamientos, para que sea un instrumento útil, limpio, que tú puedas usar. Señor, bendice este mensaje y habla a nuestros corazones, mi Dios. Necesitamos que nos hables, mi Dios. Gracias por todo. También, Señor, bendice a los niños. Cómo necesitamos, Señor, una nueva generación que sea conducida con tu palabra. Usa a mi esposa, Señor, con la enseñanza, la lección que estará impartiendo también. Y gracias, mi Dios, por todo lo que nos das. Háblanos, te necesitamos, en el nombre de Jesús. Amén. Vaya por favor entonces a 2 de Samuel capítulo 9. Quiero usar la historia de Mefiboset a manera de introducción, a manera de ilustración para lo que quiero predicar. En esta noche, con Cristo estoy juntamente crucificado. En 2 de Samuel, hermanos, el rey David ya había ocupado el trono. En 2 de Samuel, usted puede ver, hermanos, que ya Dios había hecho grandes cosas con David. Ya se había llevado a cabo el pacto davídico del capítulo número 7. David, hermanos, empieza a extender sus dominios. David empieza a ser usado por Dios para poder tener más territorio. David es usado por Dios tan grandemente para poder extender los dominios y el nombre de Dios. Qué tremendo era David, un hombre de Dios. Mire, por ejemplo, en el capítulo 8, en el versículo 13, capítulo 8, versículo 13, dice: así ganó David fama
Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal. Y puso guarnición en Edom, porque todo Edom puso guarnición. Y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Qué gran bendición es contar con la presencia de Dios, con la ayuda de Dios en las luchas y batallas que se enfrentan. Pasados varios tiempos, cuando David había extendido sus dominios, cuando David de alguna manera tenía el control de ello, la bendición de Dios, de repente en algún momento, algún susurro, alguna cuestión le despertó la memoria acerca de una promesa que él había hecho. Y esa promesa era acerca de Jonatán, su amigo. Él había hecho una promesa, había pasado el tiempo. Saúl y Jonatán habían muerto hacía ya varios tiempos. Pero algo despertó la memoria de David y le recordó. Así que me lo puedo imaginar en el trono a David. Imagínenselo, a mí me gusta a veces imaginarme las escenas bíblicas. Y me lo puedo imaginar con la corona. David, dice la Biblia, ¿verdad?, que era de bella apariencia. David era un hombre de guerra, un hombre de Dios. Era un hombre atlético, un hombre valeroso, poderoso. David tenía barba, hermanos. Nada más estoy diciendo, ¿va?, porque yo tengo. Pero David era un hombre de Dios, hermanos. Y me lo puedo imaginar sentado en esta escena comiéndose unas cuantas uvas. Y mientras está disfrutando, se recuerda de la misericordia y amor que había prometido a su amigo Jonatán. Y mire lo que dice el capítulo 9, versículo 1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Mire por favor, 2 de Samuel 4, versículo 4. 2 de Samuel 4, 4. Segundo de Samuel 4:4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. 5 años tenía el pequeñito. De su padre y de su abuelo fue dado aviso a todos, y porque quedaba más familiares que querían asesinar para eliminar cualquier levantamiento de la casa de Saúl, fue entonces que, queriendo salvar al niño, huyó la nodriza para rescatarle, salvarle la vida al pequeño, y quedó lisiado de ambos pies. Ya no podía caminar. Así que en el capítulo 9, Siba es mandado a llamar de las labores para que venga a dar informes al rey, lo cual él dice: sí, hay uno, se llama Mefiboset. Él vive en un lugar que se llama Lodebar, es el único que conozco y el único que ha quedado. Y entonces dice la Biblia, versículo número 4, entonces el rey le pregunta: ¿dónde está? Y Siba responde al rey: he aquí que está con Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. ¿Puede imaginarse la escena? De repente el rey dice: tráiganlo, por favor. Y Mefiboset, hermanos, vivía en Lodebar. Lodebar era un lugar de basura, un lugar de baja condición, de lo peor que había.
y de repente lo manda a traer. Por supuesto que no iba a ir cualquier persona a traerlo. Era probablemente una guardia real, un carruaje último modelo, caballos bien cuidados y alimentados que podían acabar con cualquiera, músculos bien pronunciados de los caballos, y ahí van los soldados obedeciendo al rey y llegan a Lodebar, un lugar mugriento, un lugar olvidado, un lugar, hermanos, lleno de pura gente que iba ahí a refugiarse en Lodebar. Si usted busca históricamente, Lodebar era un lugar de refugio para buscados, para menospreciados, para irse a esconder por allá. Y de repente llegan los carruajes reales y se paran en la chocita de Mefiboset. Puedo imaginarme a Mefiboset temblando, porque sabía de quiénes eran esos carruajes. Eran de David, el actual rey de Israel. Y su padre, su abuelo, había sido del antiguo rey. Probablemente Mefiboset temió por su vida, pero las noticias eran buenas. Versículo 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre o su abuelo, y tú comerás siempre a mi mesa. Habían pasado años. Mefiboset, hermanos, había crecido olvidado, había crecido marginado en un lugar de basura, en un lugar horrible. Pero ahora el rey David envía por él, con carruajes reales, con lo mejor de lo mejor, y lo invita a venir a su casa. Y le dice: tú comerás siempre a mi mesa. Y luego mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 11. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que me ha mandado mi señor el rey, su siervo, así hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y Mefiboset moraba en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Qué historia tan maravillosa de Mefiboset, de haber estado por mucho tiempo en Lodebar, en un lugar horrible, en un lugar marginado, con su vida en peligro porque descendía de Saúl, el antiguo rey, enemigo de David. Saúl consideraba a David como su enemigo, pero ahora el mismo rey lo manda a buscar. El mismo rey lo saca del basurero. El mismo rey lo trae a su casa y lo sienta a su mesa. Y todavía dice: él va a ser considerado como uno de mis hijos. Él va a comer siempre a mi mesa. De Lodebar, de un cochinero, a la mesa del rey. ¿Y no es exactamente lo mismo que Dios ha hecho con nosotros, hermanos? Lisiado de los pies, incapacitados de poder caminar, hermanos, estando allá por consecuencias. El pecado nos arruinó, el pecado nos llevó lejos de Dios, el pecado nos hizo estar allá. Mefiboset, hermanos, era de 5 años cuando murió Saúl. ¿Recuerda eso? Eso quiere decir que antes de su muerte, de su padre y de su abuelo, al ser el rey, Mefiboset pudo andar jugueteando muy probablemente en el palacio del rey. Mefiboset podía disfrutar de bendición, podía disfrutar de su abuelo y de su padre, pero todo le fue arrebatado en un instante cuando murió Saúl y su padre Jonatán. Y ahora
queda lisiado de los pies. Estaba bien, pero ahora arruinado. Y hermanos, y es que el paralelismo es maravilloso con nosotros. Porque al igual que Mefiboset, estábamos lejos de Dios, estábamos abandonados, pero alguien vino a buscarnos y nos perdonó y limpió nuestros pecados. Esos ropajes que traía Mefiboset seguramente fueron quitados. Quítate esos vestidos horribles, apestosos que traes, viejos, y ahora vístanlo con vestiduras reales. Va a ser considerado como mi hijo. Siéntenlo a la mesa. Él va a comer lo que comen mis hijos, lo que come el rey. Y es exactamente lo que Dios ha hecho con nosotros, hermanos. Nos ha tratado no solamente como sus esclavos que nos compró, sino como sus verdaderos hijos. Y estamos sentados a la mesa del Rey. Y un día reinaremos con Cristo, dice la Biblia, porque somos coherederos con Él. Y hasta aquí pareciera todo excelente, ¿verdad? Gracias a Dios por Mefiboset. David lo trae, David lo recibe con misericordia, David lo invita a su mesa. Mefiboset pasó de estar lejos del rey a sentarse diariamente con sus hijos. Ahí estaba Salomón, ahí estaba Absalón, ahí estaban personajes, hijos del rey. Qué tremendo. Y Mefiboset sentado. Mefiboset entra por primera vez al palacio, ve las riquezas, ve los siervos, ve al rey, ve la mesa y finalmente ve el trono. Y comprende algo. Yo estoy sentado a la mesa del rey, pero no somos el rey. Estamos sentados en la mesa del rey, pero no somos el rey. Mefiboset podía disfrutar de los beneficios del reino, pero el trono le pertenecía ¿a quién, hermanos? ¿A quién le pertenecía el trono de Israel? A David. Aunque él tenía en su sangre, por sus venas, sangre real que era de Saúl, no le pertenecía el trono. No podía decirle a David: David, gracias por invitarme a tu mesa, pero ahora quiero tu trono. No. Había recibido gracia, había recibido misericordia. La gracia lo había colocado en una nueva posición por gracia. Inmerecidamente se sentaba a la mesa del rey y constantemente podía ver el trono, pero no podía sentarse en él. No podía decirle a David: oye, ¿puedo sentarme de vez en cuando en el trono? David, ¿puedo sentarme cuando tenga una decisión difícil que tomar? ¿Puedo ocupar el trono en tu lugar? Oye, David, necesito ocupar el trono de vez en cuando me sienta un poco aburrido, quiero sentarme en el trono. Eso sería incomprensible. Pero queridos hermanos, es aquí donde quiero llevarles a Gálatas. Porque el cristiano de hoy ha sido salvo por gracia. El cristiano de hoy fue hecho heredero de Dios y coheredero con Cristo. El cristiano por gracia se sienta a la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hemos sido recibidos en su casa como sus hijos, como si nunca hubiéramos pecado, justificados, santificados por el Señor, renovados, transformados. Y nos sentamos a deleitar del pan divino que Él nos da como sus hijos que somos. Pero hay una posición, un lugar que no puede ser ocupado por Mefiboset. Hay un lugar que yo no puedo ocupar y ese lugar es el trono de mi corazón. Es el trono de mi vida. Y aquí está el problema de muchos de nosotros. Queremos sentarnos a la mesa de Cristo.
Queremos el perdón de Cristo, la salvación de Cristo, la bendición de Cristo, la provisión del Rey, la protección del Rey, la amistad del Rey, pero no queremos cederle el trono. Queremos sentarnos en el trono cuando el Señor, el Rey, nos dice: oye, el trono me pertenece a mí. Dame el control de tu vida. Yo quiero ser el rey. Te he invitado a mi mesa, he invitado a comer, a disfrutar de mis bendiciones, aunque eras inmerecedor de ello. Te busqué, porque no le buscamos nosotros. Él nos buscó primero. Y nos trajo, y Él nos amó primero. Nos trajo del muladar, nos trajo de la escoria del mundo. Y venimos a su mesa. Y ahora, ¿cómo se ve el cristiano pidiendo el trono? Respondemos: Señor, hasta ahí sí, pero yo tomo mis decisiones. Queremos a Cristo como el Salvador, pero no lo has aceptado como tu Señor, como el Rey. Y por eso Gálatas, vean por favor, Gálatas 2:20 dice la Biblia: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo entendió algo que nosotros necesitamos entender esta noche: que Cristo entra en nuestra vida para ser el Rey de Reyes. Nosotros no recibimos su salvación y debemos estar sentados en el trono de nuestra vida. Nosotros no recibimos permiso para poder sentarnos de vez en cuando en el trono. El trono no es nuestro, el trono es del Señor, hermanos. Mefiboset tenía una condición que nunca podía cambiar por sí mismo. No podía volver a tener sus pies normales. No podía cambiar su pasado. No podía cambiar su historia. Pero podía responder a la misericordia del Rey. Podía ser agradecido. Podía recibir esa gracia. Y cuando comprendemos la gracia, nuestra respuesta no debe de ser: ¿me prestas el trono? Por eso es que Pablo entendió esto. Cristo no murió para convertirse en un huésped en tu casa, en tu vida. Él murió por ti y te compró con su sangre para convertirse en el Rey de tu vida. Y por eso es que Pablo escribe esto. En Gálatas, hermanos, Pablo llega a decir estas palabras, y como estudiamos hace poco, Gálatas, esta carta profundamente confrontativa, porque el evangelio está siendo pervertido por los judaizantes que quieren añadir a la salvación obras, quieren añadir la circuncisión, quieren añadir la ley. Ellos creían que la fe en Cristo no era suficiente, pretendían añadir, y Pablo escribe esta carta y les confronta. Y cuando llega al versículo número 20 del capítulo 2, la cruz dice: no solamente cambia mi destino eterno, también debe cambiar mi vida diaria. Por eso es que Pablo dice: ya no vivo yo, con Cristo estoy crucificado. Y esto entonces nos lleva a que podamos nosotros, al igual que Pablo, morir a nosotros mismos. ¿Qué significan estas expresiones que Pablo dice? Porque el trono le corresponde a él. ¿Cómo ceder el trono? ¿Cómo poder dejar que Cristo gobierne mi corazón, mi vida? Yo no puedo ser tan ingrato y pedirle como Mefiboset lo haría: déjame sentarme en el trono. No, con que estemos sentados en la mesa del Rey es suficiente. ¿Cómo pretendemos ocupar entonces el trono que a Él le corresponde? Mira lo que dice en primer lugar.
La primera frase del versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esta es la primera declaración y muy probablemente muy radical del apóstol Pablo. Dice, Cristo fue crucificado, pero dice también, yo estoy juntamente crucificado con él. La palabra griega utilizada para juntamente se compone de dos palabras que quiere decir he sido crucificado al igual o junto con Cristo. El verbo en el que está esta palabra señala una acción realizada continuamente. Continuamente. Cristo murió en el Calvario, pero Pablo está diciendo, yo necesito entender que debo crucificarme constantemente. Y si vamos a dejar que Él ocupe el trono, necesitamos crucificarnos constantemente. El yo. Necesitamos crucificar mi orgullo. Debe morir el viejo yo. Debe morir el orgullo. Debe morir mi autosuficiencia. Deben morir mis deseos. Para que Él ocupe el trono, yo debo renunciar y crucificarme juntamente con Cristo. Porque hay muchos de nosotros que queremos los beneficios de la cruz sin experimentar la muerte del yo constante. Quieren la salvación, pero no quieren que Él sea su rey. Quieren perdón, pero no quieren obedecer. Quieren bendición, pero no quieren sacrificar. Quieren vivir una vida de bendición, pero no están dispuestos a llevar la cruz. Quieren a Cristo como Salvador, pero no como el Rey. Porque si Él es el Rey, Él dice cuándo, cómo y dónde. Y lo único que tengo que hacer es obedecer al Señor. Por eso es que Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vuelvo a repetir, esa palabra nos habla constantemente, constantemente. Cada mañana al despertar deberíamos crucificarnos el yo, el que quiere los deseos carnales que combaten contra el alma. Cada día deberíamos crucificarnos. La pregunta esta noche no solamente si Cristo murió por ti, sino si tú estás dispuesto a morir a ti mismo para que Él ocupe el trono. Si tú no renuncias a ti mismo, entonces estás diciéndole a Cristo de vez en cuando quiero ocupar ese trono. Pero mira, en segundo lugar, ¿qué más dice este versículo? Con Cristo estoy juntamente crucificado, pero luego dice, y ya no vivo yo. Aquí Pablo dice algo que tiene al ser humano hundido y en muchos problemas, el yo. Pablo no está diciendo que dejó de existir. Él está diciendo que deja él de ser el centro. Ya no vivo yo. Ya no quiero ser yo el más importante. Antes decíamos lo que yo quiero, lo que yo anhelo. Y ahora Pablo dice qué es lo que quiere él, qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice mi Señor, cuál es su voluntad. Y es que el enemigo más grande que tenemos somos nosotros mismos. Nosotros mismos, el yo. No podemos estar en la iglesia y servirnos a nosotros mismos y pensar que así agradaremos al Señor. Podemos cantar, yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, pero en realidad estamos viviendo como nosotros queremos, ocupando el trono que le corresponde al Señor, ocupando el lugar de nuestro corazón. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo ya no quiero vivir, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Por eso el Señor dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. No dice mejora tu autoestima, siéntete mejor. Dice niégate a ti mismo. Esto significa, hermanos, renunciar al derecho de ocupar el trono en nuestra vida. ¿Quién gobierna tu hogar, hermano?
¿Quién gobierna nuestras decisiones, nuestras finanzas, nuestro tiempo, nuestros pensamientos, nuestras relaciones, nuestros planes? Cualquiera que responda yo, en esta noche está ocupando el trono que le corresponde al Señor. Él debe gobernar nuestros planes. Él debe gobernar nuestras relaciones. Él debe gobernar nuestras decisiones. Debemos regirnos por lo que el Señor quiere para nosotros. Es lo mejor que podemos hacer. Entonces, hermanos, ¿quién ocupa el trono? Porque Pablo dice aquí, con Cristo estoy muriendo constantemente, porque yo ya no vivo. Pero luego dice, mas Cristo vive en mí. El cristiano debe de morir, pero no solamente debe de morir. Dice Cristo, mas vive Cristo en mí. Y esto nos lleva a una transformación. No se trata de pelear con mis fuerzas. No se trata de esforzarte para ser un mejor cristiano. Se trata de que Cristo sea formado en nosotros. Por eso Gálatas 4:19, mira lo que dice. Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, dice aquí, hasta que Cristo sea formado en vosotros. La pregunta entonces, hermanos, ¿se puede que Cristo viva en mí? Claro que sí. No solamente es ir a la iglesia, no solamente es de vez en cuando leer la Biblia. Que Cristo viva en mí debe moldear nuestro carácter, debe de moldear nuestras decisiones, debe de moldear nuestros pensamientos. Cristo debe vivir en nosotros. La pregunta es ahora, ¿se ve el carácter de Cristo en tu vida? ¿En mi vida? ¿Se ve el carácter de Dios? ¿Cómo respondemos cuando nos ofenden? ¿Qué aparece? ¿Venganza? ¿Ira? ¿Enojo? ¿Carne? ¿Cómo reacciono cuando me contradicen? Cuando tengo problemas, cuando alguien me trata con injusticia, cuando estoy cansado, cuando nadie me está mirando, ¿qué aparece? Cristo debe gobernar nuestra vida. Cristo debe verse en toda nuestra vida, en nuestra manera de hablar, en nuestro matrimonio, en nuestra relación con nuestros hijos, en el trato con otros, en nuestro servicio, en la manera de que perdonamos, en nuestra pureza, en nuestra mente, en la manera de que manejamos nuestro dinero. Cristo vive en mí. No significa nada más una expresión cualquiera. Significa que Él tiene el control de mí, hermanos. Y que mis emociones, respuestas y decisiones son como si Jesús las tomara. Porque esa debería ser la clase de cristianos a los que debemos llegar, hermanos. Ser como Jesús. La meta del cristiano no es ser como un pastor, como ser como un líder, como un gran misionero, no. Nuestra meta es llegar a la plenitud de la estatura de Cristo. Por eso debemos dejar que Él ocupe el trono. La gente debe de ver a Cristo en nosotros. Por eso continúa diciendo, mire lo que dice otra vez en el 20. Estamos en Gálatas 2:20. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. Esta frase, entonces, hermanos, nos dice lo que ahora vivo. No es que algún día voy a entregarme completamente, no, dice Pablo, lo que ya vivo hoy, lo que hago hoy, no mañana, no cuando tenga dinero, no cuando tenga menos problemas, no cuando tenga más tiempo, lo que ahora vivo. La gracia de Dios debe transformar nuestro presente, hermanos. Lo que ahora vivo, ahora debo de vivir diferente. Ahora debo pensar diferente.
Debo de hablar diferente. Debo tratar a los demás diferente. Ahora vivo en la fe. Ahora debo frenar mis palabras imprudentes, venenosas. Ahora debo de usar mi tiempo diferente. Ahora debo servir diferente. Ahora debo caminar diferente. Ahora debo vestir diferente. Ya no me puedo vestir como el mundo viste, con pantalones a medias pompis, ahí todo cholote, ahí andando, ¿verdad? No puedo andar ahí, hermanos, con las cadenotas y aquí calle 13 y qué hubo las qué ondas y no sé cuánto. No, hermanos, ya Cristo nos cambió. Si vivimos, que Cristo vive en mí y ahora vivo en la fe, si ahora vivo en la fe, debe haber un cambio en la vida, hermanos, en mi manera de hablar, vestir, conducirme. Ya no puedo ir a los mismos lugares, tener las mismas amistades, ya no puedo escuchar la misma música, ya no puedo andar, querida hermana, toda empantalonada, apretada, enseñando todas las curvas por todos lados, con una blusa ombliguera por todas partes, siendo objeto de codicia de los hombres perversos que caminan en las calles. Ya no puedo ser así. Debo de cambiar mi manera de ser, mi manera de vestir, mi manera de hablar. Ya no puedo andar hablando vulgaridades, vanidades. Ya no puedo andar hablando, hermanos. Ahora vivimos en la fe del Hijo de Dios. Por eso, hermanos, para poder tener una vida transformada, Él debe ocupar el trono, renunciando a nosotros mismos, dejando que Él viva en mí y que lo que ahora vivo, lo viva en la fe. En esa fe que he creído, en esa fe que me ha salvado, esa fe que me tiene aquí. Ya no podemos. Sabía, hermano, le recuerdo lo que dijo el Señor Jesucristo en ese sermón del monte. Les dijo, ¿verdad? Varias cosas, pero entre ellas les dijo, ¿saben qué? Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. La gente debe de ver sus buenas obras y glorificar al Señor. La fe, lo que ahora vivo, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No vivo dependiendo de mí, vivo dependiendo de Cristo. Vivo dependiendo en Él, descansando en Él, confiando en Él, fiándome de todo corazón del Señor y no apoyándome en mi propia prudencia para que Él encamine mis senderos, Él enderece mis senderos. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí y lo que ahora vivo. Y por último tenemos el por qué vivimos así. La gente no entiende por qué has cambiado tu forma de vestir. He platicado con algunos de ustedes y he visto algunos testimonios de cómo Dios ha cambiado sus vidas. Apenas platiqué con un hermano y él me contaba su testimonio y él me decía, yo andaba mal, pastor. Yo andaba bien mal, tomando decisiones incorrectas, lejos de Dios. Andaba mal. Pero mi tía me dio el evangelio. Mi tía me sentó en una mesa. Yo tenía una Biblia y ella trajo su Biblia y me dio el evangelio y fui salvo. Y todavía me dijo mi tía, mañana nos vamos a la iglesia a un tiempo de compartir. Mañana es sábado y vas a ir conmigo. Y me dice el hermano, yo andaba mal vestido, todo ahí como rapero, como reggaetonero. Andaba todo mal. Me tuve que vestir diferente para ir a la iglesia. Tuve que tirar esa música que traía en mi celular. Y poco a poco Dios hizo un cambio maravilloso en nuestras vidas. He escuchado a algunas hermanas que todavía vestían en pantalonaditas. Todavía les gustaba el mingui, 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 baile, baile, baile toda la noche, toda la tarde. Echándose unas cervecitas todavía y bien prendiditas y todavía se iban a la iglesia. Andaban ahí con sus licrotas, ¿verdad? ¿Así se llaman licras aquí también? O sus mayones ahí, ¿verdad? Bien embarradísimas y ahí andaban como si nada.
Y luego dicen las hermanas, hasta que yo entendí. Ya no puedo andar en los bailes. Ya no puedo andar con esas amistades. Ya no me puedo vestir así. Tengo que honrar al Señor. Tengo que vender todos mis pantalones que tenía. Pantalones buenos, pantalones de marca. Y empecé a venderlos y luego me di cuenta, ¿qué estoy haciendo? Estoy dándole los pantalones para que éstas se vuelvan a vestir igual. No, ya no lo voy a hacer. Y tuve que tirar los pantalones. Tuve que hacer cambios en la vida. ¿Cómo Dios ha hecho cambios en nuestra vida, hermanos? Cuando dejamos que Él ocupe el trono. Pero hay una motivación. Una motivación. La gente no entiende por qué tomaste esa decisión. ¿Por qué votaste ese trabajo? ¿Por qué dejaste esa amistad, esa novia, ese novio? ¿Por qué tuviste que hacer cambios? No lo entienden. Pero Pablo lo entendía y lo tenemos que entender hoy también nosotros. Mire cómo dice la Biblia, terminando el versículo 20. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y viene la motivación más grande de todos nosotros, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tengo que vivir mi vida recordando al que me amó. Al que me amó y se entregó por mí. Que me vio perdido en Lodebar. Que me vio hundido tomando pésimas decisiones. Que me vio con malas amistades, desesperado, buscando de Dios, tratando de encontrar la felicidad y la paz, y por más que quería, no llegaba, hasta que un carro se paró afuera de la casa, y era una invitación directa del rey para ir a su casa, para sentarme a su mesa, y desde ese día mi vida fue transformada. Desde ese día dejé lo de bar y ahora estoy en la mesa del rey. Y ahora, hermanos, nadie puede entender, pero nosotros entendemos. ¿Por qué dejamos lo que dejamos? Porque alguien nos amó hasta el fin. Porque alguien estuvo dispuesto a recibir latigazos, escupitajos, corona de espinas, maldiciones, ser humillado, ser menospreciado por mí, para llevarme a su casa, para sentarme en su mesa, para disfrutar de la vida eterna. Él me amó, dice Pablo, Él me amó, se entregó por mí. ¿Cómo no le voy a dar el trono? ¿Cómo no voy a estar agradecido? ¿Cómo no voy a vivir para Él? La cruz fue la mayor expresión de amor por ti y por mí, para buscarnos, para sacarnos de aquella miserable condición en la que el diablo nos había llevado. Y por eso, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, crucificándome a mí mismo porque Él me amó. ¿Cómo no vivir para Él? ¿Cómo no vivir dejándole que Él ocupe el trono? ¿Quién ocupa el trono? Él lo debe ocupar, hermanos. Cuando realmente comprendamos que lo que Cristo hizo por nosotros, no dudaremos en que Él merece el trono. Un día todos los cristianos y los no cristianos reconocerán a quién le pertenece el trono. Un día toda rodilla se doblará. Un día toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Todo mundo reconocerá aquel cordero inmolado. Y todos aquellos redimidos de Jehová quitaremos nuestras coronas y las pondremos a los pies de aquel que es digno de ser alabado. Cristo dio todo, se entregó, murió, derramó su sangre, tomó tu lugar, cargó tu pecado, te reconcilió con su Padre, envió por ti un regalo inesperado para sacarte de la desesperación y condenación, para llevarte a su mesa. ¿Por qué le quitas el trono? ¿Por qué deseas ocupar el trono que le corresponde al Señor?
Quizá Cristo tiene tu domingo, pero no tu lunes. Quizá tiene una asistencia a la iglesia, pero no le has cedido tu carácter. Quizá tiene un canto, pero no tiene tu voluntad. Quizá tiene tu boca, tus labios, pero no el corazón. Porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mi viejo gobierno, mi viejo yo debe morir esta noche. Ya no vivo yo. Quiero que Él gobierne. Cristo vive en mí. Quiero que los demás vean a Cristo viviendo en mí, en mis decisiones, en mi carácter, en mi conducta. Porque lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. Porque cada día debo vivir una vida diferente por la razón de que Él me amó y se entregó por mí. Tu vida le pertenece a Él, hermano. Mefiboset disfrutó de la mesa, de los deleites, de la comida abundante, de la protección y provisión como si fuera hijo, aunque no lo era, fue adoptado como uno. Veía el trono, pero jamás lo ocupó. De la misma manera hoy, vengamos al Señor y decirle, Señor, perdóname, porque yo he ocupado tu trono muchas veces para tomar decisiones, para guiar mi vida, para hacer mi voluntad y no la tuya. Perdóname, Señor. Perdóname porque debería vivir en la fe hoy, porque todos deberían ver a Cristo en mí por el amor que te tengo, Señor. Perdóname. Yo quiero vivir como a ti te agrada. Ya no vivo yo. La Biblia dice entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado. Vamos a orar, hermanos. Nadie viendo, todos con los ojos cerrados, hemos terminado, vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, Señor, ¿cómo no agradecerte? Señor, ¿cómo no vivir para ti? ¿Cómo pretender ocupar el trono que solo tú eres digno, Señor? Tú nos buscaste en nuestra perdición. Enviaste un mensaje maravilloso con una invitación a tu casa y creímos.